Nuestro pasado, en Radio Consuegra, 107.1. Mes de mayo, mes de las flores y mes de romerías. Ya nos ha fastidiado la de Nuestra Señora de Valdehierro en Madridejos, la crisis sanitaria, y va a hacer exactamente lo mismo con la que en principio tendría lugar el próximo domingo, segundo domingo de mayo, en la localidad de Tembleque. Hasta Tembleque nos vamos para hablar de un curioso inventario que ha caído en manos de nuestro experto en historia, Pepe García Cano, sobre el Cristo del Valle de Tembleque. Muy buenos días, Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, pues lo dicho, que no se ha celebrado la romería de María Santísima de Valdehierro en Madridejos, y tampoco me temo que se va a hacer en Tembleque la romería del Cristo del Valle, ¿no? Eso, desgraciadamente este año, bueno, pues estamos viviendo unas fechas complicadas con anulaciones de, bueno, pues de eventos y de celebraciones importantes. Hemos tenido la Semana Santa que ha pasado y que, bueno, pues que no se ha podido celebrar en condiciones, como tú dices, romerías que ya están empezando a surgir en el calendario, celebraciones, pues la subida de nuestra Virgen a la Cuesta. A la Cuesta también, claro. Efectivamente, los mayos que se celebran en bastantes puntos también de Toledo, de Castilla-La Mancha, y en este caso, pues hoy nos centramos en una festividad que tendría que tener lugar este domingo, el segundo domingo de mayo, que es la romería que hacen los vecinos de la comarca, sobre todo Tembleque, Turleque, Villanueva de Bogas, El Romeral, y antiguamente más, diría que hoy, Tlaxolida, Consuegra y Madridejos, que no se me olvide. También era muy común que los vecinos de Madridejos asistieran, cogieran el camino ya horas o un día antes hacia la ermita, hacia el santuario del Cristo del Valle, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Muy relacionado con la historia de la comarca, tener en cuenta que Tembleque, todo su término, Turleque también, pues pertenecían a la Orden de San Juan, y es cierto que, buscando la historia común de todos los pueblos de nuestro alrededor, bueno, pues está la Orden de San Juan, está también la religiosidad, y tener en cuenta que la administración religiosa, es decir, los priores, que eran los párrocos, para que nos entendamos hoy, pues efectivamente lo nombraba la orden, y muchos de ellos pues habían estado en un lugar, luego se trasladaban a otro. Por lo tanto, la tradición, digamos, al fin y al cabo, por muy lejanas que estuvieran estas localidades, era la misma, ¿no? Y la administración religiosa era prácticamente la misma, con lo cual pues compartimos esa historia. Y en este caso el santuario del Cristo del Valle es un santuario curioso, interesante, el edificio, que lo conocerán, espero, la mayor parte de los oyentes, y quien no lo conozca, a los más jóvenes les invito a que cuanto se pueda salir y podamos ya reencontrarnos todos con las medidas de seguridad higiénicas preceptivas, pues que visiten, ¿no?, la iglesia del Cristo del Valle y todo eso. Fenomenal, muy precioso. Bien, buena propuesta. Y bueno, pues este santuario, su historia, antes de hablar del inventario, que como tú bien decías es el documento que hemos analizado estos días de confinamiento y que subía a la web hace muy poquito, y que está a la disposición de todos los interesados. Es un inventario curioso porque se detallan todas y cada una de las piezas materiales, propiedades, tierras, incluso cabezas de ganado que poseía el santuario. Viendo el inventario, haciendo un repaso rápido del inventario, descubrimos que era un santuario con muchas propiedades, es decir, que no era solamente una iglesia que tenía 4 o 5 vestiduras religiosas y un par de libros y alguna imagen. No, hablamos de casi una pequeña aldea, es decir, donde decenas de personas vivían allí de continuo, donde había un capellán que era el administrador, donde había pastores, había mayorales, había algún panadero, había mujeres que también trabajaban por y para el servicio de la ermita, y sobre todo con un destino importante que era atender a los peregrinos. No se nos puede olvidar que el santuario del Cristo del Valle, llamado también el Cristo de La Palma y de Santiago, es otro nombre que se le da en los documentos, era un importante centro de peregrinaje, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Yo diría que el XIX también, y ya el XX pues cambió bastante la cosa. Pero hablamos de un centro de peregrinaje aquí en el centro de Toledo, y que apenas sabemos nada de él. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Es muy curioso, sí. Siempre tenemos nosotros, sobre todo en Consuegra me refiero, como referencia, tenemos de alguna manera la localidad de Urda, nuestros amigos y vecinos de Urda, con el Cristo de Urda, que efectivamente era también, y sigue siendo afortunadamente un centro de referencia a nivel pues de voto y de peregrinaje también a la visita al propio Cristo. Pero insisto, se nos olvida históricamente la importancia del Cristo del Valle, ¿vale?, de Tembleque, que bueno, pues nosotros en la medida que podamos intentaremos potenciarlo y, como decía antes, recomendar a todos los oyentes la visita al mismo en sus dos, digamos, romerías o festividades. Una debería ser este domingo, el segundo domingo de mayo, y la otra fiesta importante, histórica también desde hace siglos, la realizan
el último domingo de septiembre, que este año pues todavía queda para septiembre, pero esperemos que si todo va bien y seguimos así, portándonos bien, y respetando las fases, pues esperemos una que pregunta, se pueda Pepe, celebrar. una pregunta, Dime. Pepe, y a lo mejor me estoy adelantando a cosas que me ibas a contar. ¿Es una traída y una llevada del Cristo o no? El Cristo, creo recordar que sí que hacen alguna procesión. No, allí me refiero, como me has dicho, dos llevarlo romerías. a la iglesia, tú dices a la iglesia. Claro, Pues que me pillas. Claro, es que no lo sé. Pedro, que nos está escuchando, que me ha dicho... Pedro que me estaba acordando de él, o Pedro también de Turle, Venga, vale. que nos están oyendo, nos lo pueden confirmar, porque yo sí sé que hay alguna procesión, pero si hay algún desplazamiento, que es lo que tú dices, de la propia imagen... Claro, es el sí caso de la Virgen de Valdehierro en Madrid-Ajos. Pues hay una llevada y una traída. No Efectivamente, permanece allí todo el año. Romerías. Claro. Tener en cuenta, Tembleque del santuario está alrededor de 13-15 kilómetros, algo así. Vale. De Turle está un pelín más cerca, ¿vale? No creo que... No lo sé. No es habitual que las imágenes permanezcan allí durante todo el año. No es habitual, repito. Claro. Yo ya lo desconozco. En este caso sí que la imagen está en el santuario. Vale. La imagen del Cristo. Uh-huh. Y bueno, ten en cuenta que en el documento que estamos analizando, y que, insisto, en el enlace que vais a subir vosotros, pues la gente lo puede leer muy despacio. Hablamos de un inventario de más de 90 páginas. Por eso hoy lo que haremos será un repaso muy rápido a la pluma. No podemos detenernos en todas y cada una de las piezas, si no nos llevaría varias horas. Pero lo interesante es que este santuario, como os decía, tiene su historia, tiene una gran historia en nuestra comarca. Se arranca por así decirlo, su fundación en 1688, cuando ocurre una especie de milagro. No sé si realmente interpretarlo como milagro, pero como un hecho prodigioso, lo denominan los documentos, que ocurre en junio de 1688. Nos ponemos en situación, una finca importante ahí en el campo, en esta zona pegadita, cercana al algodón, al río Algodón. Pues hay una quintería, como muchas hay o había antiguamente con más uso en nuestra comarca, en nuestro territorio, y a esa quintería llegan dos peregrinos, dos personajes así muy desconocidos. Luego sí que es cierto que van a trascender sus nombres, Juan Bautista y Manuel Terrín. Uh-huh. Aquí hago un paréntesis, los historiadores han analizado estos dos nombres como dos nombres simbólicos. Vale. Juan Bautista se llama uno de ellos, con referencia, claro está, a San Juan, ¿no? A San Juan el Bautista. Y el otro nombre, Manuel Terrín, pues está haciendo referencia a Manuel, lógicamente a Cristo, ¿vale? A Jesucristo. Y lo de Terrín, pues de la tierra. Es decir, es una especie de traída de nombres, pero con su simbología cristiana clarísima. Bueno, pues llegan estos dos peregrinos a una quintería que tenía un silo. Ese silo será con el tiempo la base o el germen de la actual iglesia. De hecho, el silo está contenido dentro de la iglesia. Un silo de los que pues hay bastante por esa zona, por toda la zona de Algodón. Sí. Silos que todavía están localizados, y seguramente algún oyente pues tenga alguno de esos silos en alguna propiedad rústica suya, ¿no? Que en la actualidad sigan conservando. Sobre todo con ganadería, ganaderos, pastores. Efectivamente, para ganado, para pasar las largas temporadas en el campo, etcétera. Bueno, pues llegan estos dos peregrinos, Juan Bautista y Manuel Terrín, y la noche que pasan allí en el silo, resulta que ellos sacan de una especie así como de bolsa unos polvos, unos pigmentos. No tenían más que su saliva para diluir esos pigmentos y crear colores. Y con esos básicos colores, insisto, mojadas en su saliva, ¿no? Esa especie de polvos o elementos que traen ahí guardaditos, van a dibujar la imagen de un Cristo. Vale. La perfilan. El dueño del silo, pues se quedará el hombre un poco extrañado, y le piden los dos peregrinos un poco de aceite para cebar una lámpara e iluminar esa imagen del Cristo. El dueño del silo le dice que casualmente se había acabado el aceite, que no tenían, y los peregrinos le insisten en que revise los recipientes. Ajá. El hombre vuelve a revisarlos, el dueño del silo, de la quintería, y sorprendentemente, y aquí estaría uno de esos milagros, pues resulta que había aceite, ¿vale? El aceite surge como de la nada, es decir, donde no había, ahora hay, y con ese aceite consiguen cebar una pequeña lamparilla que iluminará, al menos durante 24 horas, la imagen de ese Cristo que habían pintado extraña y cautelosamente estos dos peregrinos. Ajá. Dice la crónica que los peregrinos desaparecen por donde habían venido, el Cristo quedó allí, y inmediatamente después, a partir casi del día siguiente a este hecho, empieza a llegar la gente, los peregrinos empiezan a atribuírsele milagros y favores a esta imagen, y bueno, finalmente será el dueño de la finca, un vecino de Tembleque, por cierto, el que ceda la Orden de San Juan, ya en ese momento que era administradora del asunto religioso, como decíamos antes, de nuestros pueblos y villas,
y desde ahí, bueno, pues poco tiempo después se levanta la iglesia, se crea un importante edificio que van a auspiciar los grandes priores, porque, bueno, los grandes priores, ten en cuenta que aparte de ser los responsables del asunto religioso, ¿no?, de esta potestad religiosa, también ellos querían que con sus edificios, como cualquier noble, cualquier personaje importante, pues se perpetuara su memoria, ¿no?, se perpetuara su nombre. Y efectivamente la Orden de San Juan quedará perpetuada, porque si llegamos al santuario nada más entrar ya vamos a ver algunos de esos escudos de los priores sobre la propia puerta de entrada. Bueno, pues el documento que así analizamos muy rápidamente hoy es un inventario que os decíamos antes, comentabas tú que hemos subido a Internet. Es un inventario de 1774 del siglo XVIII. Yo diría que es uno de los momentos de pleno apogeo del santuario, apogeo en número de peregrinos, apogeo económico. Años después llegaría, 70 y pico años después llegaría la Guerra de la Independencia francesa y luego la desamortización, que serán dos palos tremendos, dos varapalos tremendos para el santuario, no solo del Cristo del Valle de Tembleque, sino yo diría que para todos los edificios religiosos y de patrimonio en España que hemos comentado varias veces. Bueno, pues en ese inventario encontramos, por un lado, digamos, los elementos religiosos que había en la iglesia del Cristo del Valle. Lógicamente, el propio Cristo, la imagen del Cristo, que es a la que principalmente se veneraba. No hay datos que yo sepa, y Pedro de Turleque, que nos estará oyendo, y al cual agradecemos también su trabajo en pro de la investigación de la historia de este Cristo y el santuario, pues no hemos localizado, es decir, no se tienen datos de la talla. Puede ser que aparezcan, ¿no?, porque es cierto que nunca podemos decir que no, pero de momento no hay datos sobre quién encarga la talla, sobre realmente el maestro que la confecciona, etcétera. Bueno, la talla del Cristo es la principal. También había un San Francisco de Asís, un San Antonio de Padua, una imagen de Nuestra Señora del Carmen y una imagen de San Juan Bautista. San Juan no puede faltar. En el territorio del campo de San Juan, pues no nos puede faltar casi nunca una imagen de San Juan el Bautista. En cuanto a propiedades de tierra, de inmobiliarias, por así decirlo, del propio santuario, tenían varias alamedas, pero una de ellas, llamada así, la Alameda del Molino, en ella había un molino, ¿vale? Había una huerta también en esa alameda, una casa de baños, fijaos qué curioso, una casa de baños, y había también un palomar, y un cuarto muy cerca del palomar que servía de quesería. Como os decía antes, había mucha gente vinculada al santuario, trabajando y viviendo allí de continuo, gente de Consuegra, gente de Tembleque, gente de Turleque, por lo tanto, ellos tenían allí su residencia, digamos, habitual, ¿vale? Y por lo tanto hacían idas y venidas a estas localidades donde tenían su familia, pero ellos residían. Es como una pequeña pedanía, vaya. Efectivamente, una pedanía, una pequeña aldea. Hay un ejemplo que hemos comentado en alguna ocasión que era entre Consuegra y Urda, que era Santa María del Monte, gran convento de Santa María del Monte, que exactamente igual, tenía muchísima gente trabajando allí, pastores, gente encargada también de las propias casas, mayorales, etcétera, que ellos vivían allí. Ten en cuenta que la distancia no facilitaba el ir y venir al pueblo, y ellos iban en carro, iban en mula, iban andando en muchas ocasiones, con lo cual ese trasiego no es como hoy, que vamos a cualquier finca de cualquiera de los oyentes que nos están escuchando que tiene el campo y con el coche en un plis hemos vuelto, pero no, antiguamente la cosa, pues lógicamente las distancias eran importantes. Siguiendo con esas propiedades del santuario, bueno, pues había otro molino harinero que se llamaba Andaina, así como suena, Andaina, y todavía si buscamos en la topografía del terreno o los mapas militares de la zona, pues vamos a encontrar el paraje de Andaina, es decir, que se pueden ubicar. Todos estos datos hablamos de 2 siglos y pico, con lo cual muchos de estos parajes se llaman hoy exactamente igual. Bueno, pues había un molino llamado Andaina, al lado una huerta, que era una huerta con una casa, la cual la llamaban la casa de la huerta de los árboles, y unos corrales anexos, lógicamente, para el ganado. La relación, el inventario del ganado que tenía también el santuario era tremendo. O sea, tenían carne, lógicamente, no para autoabastecerse, sino también para vender, para poder vender y obtener rendimientos para mantener el santuario, ¿no? También tenía como propiedades el propio santuario una casa en Turleque, ¿vale? La casa incluso está ubicada, se ubica en el inventario, se dice que está en la calle que llaman de los Perros, y linda también con la calle de la Sartenilla. Fijaos que también en Consuegra pues teníamos otra calle de la Sartenilla, ahí al lado bueno, al lado, ¿no? Exactamente donde estáis vosotros, donde está la emisora, ¿no? ¿Estamos en la calle de la Sartenilla? Efectivamente. Bueno, pues nada. Ya muy cerca, no, ahí mismo, aquí al ladito de la plaza. Y bueno, pues esa casa de Turleque, propiedad del santuario, estaba, como os digo, entre la calle de los Perros y la calle de la Sartenilla. Tenía cuarto cocina, otro cuarto dormitorio, una cuadra de 8 pesebres, una
un cuarto, una zona para recoger los aperos, bueno, lo que era una casa de labor en condiciones, ¿no? Ahí en el centro de Turleque, ¿no? Dentro de esta zona o paraje que decimos de Andaina se encontraba el molino harinero, un molino que no era de viento, sino que era de agua. Estaba al ladito del río Algodor, con lo cual el agua del Algodor era la que movía ese molino, ¿no? Tenía sus piedras correctamente compuestas. Ten en cuenta que en este inventario lo que se hace es visitar todas las propiedades. Es decir, fue un visitador, Sí. que explico perfectamente ahí en el inventario quién fue, bajo la orden del Gran Prior, era una especie de comisario o de funcionario que se encargaba de revisar todas las propiedades de estos santuarios, iglesias, ermitas, y que a nosotros, visto con el prisma del tiempo, nos ofrece un estado de cómo funcionaban esos edificios, estos, si se le puede llamar organismos, pequeños organismos dentro de la orden, porque eran autosuficientes, como decíamos antes, no solo para la gente que vivía allí y residía, sino para que el dinero o los gastos que necesitara la institución, o en este caso la ermita, se pudieran ellos autoabastecer, ¿no? Y además las rentas que quedasen repercutieran al fin y al cabo en la propia orden. Recordemos que la orden, su sede en Malta, pues iba recabando, ¿vale?, año tras año, pues parte de los impuestos que los vecinos iban pagando, pues de los ganaderos, agricultores, etcétera, iba a recalar parte de esos beneficios o de esos impuestos allí a Malta, con lo cual siempre tenían que ser económicamente factibles, ¿no?, este tipo de instituciones, ¿no?, en este caso Sí. de santuarios. Así que no tenían que ser deficitarios, en resumen, ¿no?, porque si no, claro, si la orden tenía que pagar en vez de cobrar, pues imaginaos que no interesaba, no rendían. Ujú. Porque lógicamente el principal fin era el principal religioso, atender la fe o atender a los fieles, pero Claro. también había una contrapartida económica que era muy importante. Es decir, a estos priores había que pagarlos, en este caso al capellán, no era prior, en el caso del Cristo del Valle no llegaba a ser prior, pero sí que era un capellán administrador que tenía sus ingresos, tenía su sueldo, para entendernos hoy, ¿no? Bueno, se revisan también los títulos, los documentos, que estuvieran los libros ahí en regla. En esos libros se observaban las misas que tenía que decir el capellán, ¿vale?, bajo escrituras o documentos. Recordamos que muchísima gente, muchísimos antepasados nuestros, a la hora de morir dejaban encargadas misas. Eso es muy habitual, no solo antepasados, se sigue haciendo hoy, ¿vale? Cualquier devoto cristiano, pues desea que cuando él fallezca, determinados días del año o el día de su aniversario, se digan las misas de aniversario, las Sí. misas o misas gregorianas, que también se llama un tipo de ellas, o determinados actos litúrgicos en memoria, ¿no?, de ese muerto o de sus padres o abuelos. Bueno, pues eso también ocurrió en el Cristo del Valle. Por ejemplo, tomando un año solo como referencia, en el inventario aparecen bastantes, el año 1755 había encargadas, o había de alguna manera obligación de decir, 465 misas al año. Son unas cuantas, hablamos de que es Ya, más de una al día. Más ¿no? de una al día, sí, sí. Sí, pues a lo mejor determinados días o festividades se debían de decir 2 o 3, ¿vale? Estoy recordando pues el día de San Juan, posiblemente en mayo habría para el tema de la romería, había algunas misas más que era obligación de decir. Y bueno, pues lo que de alguna manera se obtenía por decir esas misas de ingresos, de renta, eran 1.728 reales, ¿vale?, con 23 maravedís, para ser exactos. Y esos ingresos, esos reales y maravedís, pues repercutían lógicamente, en la economía del convento, ¿no? Más curiosidades. Bueno, pues hablando un poco de lo que era la iglesia, porque como os decía, en estas visitas se iba recorriendo el visitador con el capellán y posiblemente algún mozo también que les ayudaba, y un escribano, por cierto, que iba tomando nota. Ten en cuenta que el visitador era como el funcionario que se encargaba de visitar y de dar el visto bueno a todo lo que se iba encontrando, pero al lado de él había un escribano, que sería el que tomaba nota de todo lo que iban visitando y de todos los bienes inventariados, ¿no?, en el documento. Y bueno, cuando pasan a la iglesia se dice que bueno, todo el perímetro de la iglesia ocupaba una fanega de tierra de 600 estadales, que era el tipo de medida de las fanegas, que había donado en su día al gran prior, don Fernando Francisco de Escobedo, acordaos, en el siglo XVII, cuando ocurre el milagro, don Francisco Rodríguez Palmero, que es el vecino de Tembleque, que os decía que era el dueño de la tierra, ¿no? Digamos que es el que cedió a la Orden de San Juan esa tierra, ¿vale?, para que se levantara allí la iglesia. Dentro de la ermita la revisan, ven todas las mesas, los altares. Allí encuentran, bueno, pues entre muchos elementos, que luego invito a los oyentes a que se lo lean despacio, por relicarios, Agnus Dei, encuentran también campanillas, encuentran también, por ejemplo, perfumadoras, macetas, es decir, todo está perfectamente detallado
en el inventariado. Muy bien. Sí, capilla por capilla. Es decir, que no se dejaron casi nada. ¿Vale? Aparecen también una relación de todas las telas, hablo también de vestiduras, ¿no? Es que dependiendo de la época litúrgica del año, pues el sacerdote tiene que vestirse de una manera u otra, con un color u otro. Pues todos esos ropajes por colores y por secciones están perfectamente detallados, ¿no? Y por altares, para que no faltara nada, ¿no? Ten en cuenta que esto también era una importante forma de que el culto, de que las misas se hicieran en condiciones, es decir, había unas pautas que marcaba lógicamente la Iglesia y ese tipo de oficios, como cualquier otro, había que decirlos con toda la solemnidad. Y esta Iglesia, por muy alejada que estuviera de un núcleo urbano, tanto de Consuegra como de Turleque como de Tembleque, pero debía de cumplir con esos preceptos. Bueno, pues el visitador tenía que encargarse de que estuviera todo en condiciones, los libros de misas, o misales, los libros de canto, todo tenía que estar perfectamente detallado. Luego, en cuanto a la visita del propio recinto de la ermita, es decir, de las habitaciones, ten en cuenta que la gente que vivía allí tenía habitaciones, tenía cocinas, había un horno de pan, había una quesería que comentábamos antes. Bueno, pues también se visitan todas y cada una de esas estancias para comprobar que estaban dotadas de todos los elementos necesarios para que la gente viviera allí en condiciones y también del estado en el que estaban esos enseres. Pues, por ejemplo, se detallan los platos, los cubiertos, las cucharas. Si había algún plato o alguna fuente incluso rota, se decía, pues una fuente con 2 lañas. Acordaos que esto del lañador que va recorriendo nuestras calles, pues a muchos oyentes con cierta edad les sonará y lo han vivido, porque antes no se tiraba un plato así al primer golpecito que tenía, no. Si se partía o se rajaba, se le echaba una laña o 2 o 3 y nada, y tiraban millas y seguían utilizando el plato. Claro. O la fuente, ¿no? Porque no se podía cambiar así como así de menaje, como hoy, dice, bueno, pues se nos rompe un poquito y venga, y cambiamos rápidamente. También es cierto que el material no es el mismo y el coste. Pues todo se detalla, ¿no? Todo lo que había, por ejemplo, en las cocinas. A nivel de mantelería, pues se dice que había un par de manteles alemaniscos, pues sería algún tipo de tejido que aquí Julio César seguro que nos ayudaría a ubicarlo más, o a concretarlo. Tengo pendiente de que tenemos que hacer un espacio dentro de poco y me lo apunto por aquí. El tema pues dice un par de manteles tejido. alemaniscos, otro par de manteles de lienzo agrisetado, manteles vastos, casi cuadrados, de 2 anchos, de vara y media cada uno, es decir, serían manteles grandes, amplios, porque allí comería todo el mundo junto, es decir, allí harían comidas, digamos, comunes todos, ¿no? Se habla también de servilletas alemaniscas, servilletas nuevas de lienzo de Guadalupe, sería un tipo de lienzo, un tipo de tela de Guadalupe, imagino que vendría de allí, de esa localidad. Adamascados, creo yo, ¿no? Ademaniscas o adamascados, como telas de Damasco, podría algo ser, así. Sí, podría tener relación. Yo ahí la verdad es que no tengo ni idea. Sí, preguntaré a Julio. Es un tema textil, ahí dejamos a Julio, que es el experto. Se habla también de toallas de lienzo, de paños. En cuanto al servicio de mesa, se habla de cubiertos de plata marcada y contrastada, es decir, había objetos de plata también. Se habla también de 9 cubiertos más, aparte de los anteriores, de plata marcada. Un salero de hechura de Galápago, que tampoco tengo ni idea a qué se refiere, no lo he podido localizar, hechura de Galápago. 4 hojas de cuchillo, una cajita de madera con pesos y balanzas. Bueno, ¿vale? Para pesar, lógicamente, ingredientes. Creo que nos hacemos más o menos una idea, Pepe. Le falta una gitanilla de esas que se pone encima de la tele, o sea, todo lo inventariaron, absolutamente todo. Es decir, el inventario de la relación es tremendamente curiosa. Luego, además, lo que extraemos, dentro de la mucha información que se puede extraer, es cómo estaba repartido o cómo estaba conformado el perímetro de la ermita. Bueno, de la iglesia básicamente es la misma que ahora, pero también de las estancias de alrededor, porque se habla de los pasillos, altos y bajos, de los cuartos, a cada uno le denomina de una manera, cuartos o habitaciones, y todo lo que había en cada una de ellas. Con lo cual podemos entender perfectamente cómo funcionaba y cómo estaba distribuido todo el conjunto, el perímetro de los edificios, de los corrales, de los pajares, etcétera, que había en el santuario, ¿no? En la iglesia del Cristo del Valle. Es un documento, insisto, interesante que se puede analizar desde varios puntos de vista. El tema textil que estamos comentando, el tema también, bueno, pues del menaje, ¿no? De los cacharros que había habituales en las cocinas, en el comedor, y de ahí podemos, insisto, pues extraer muchas palabras curiosas, algunas también indescifrables, porque en algún momento pues sí que es cierto que no podemos interpretar a qué se está refiriendo, pero al fin y al cabo es un documento muy curioso que nos traslada a ese siglo XVIII, a la vida en una pequeña, si la queremos llamar aldea,
o microaldea, ¿no? Conformada, total, insisto, que es una lo organización importante como un pequeño pueblo, ¿eh? Es un pequeño poblado con todos, prácticamente todos los servicios. servicios. Tenían uno de los encargados que era el herrero, había una pequeña zona donde pues se repararía, pues eso, donde se cerraban las mulas, donde se repararían los elementos de hierro, las rejas, ventanas, etcétera, y ellos tenían que, bueno, pues que solucionarse un poco la vida, porque sí que es cierto que estaba cerca y sigue estando cerca de Tembleque, pero ellos tenían que autoabastecerse, claro, ¿no? Y de alguna manera pues era eso, un fiel reflejo de un importante centro religioso, de devoción, de peregrinaje, que con el tiempo pues se fue transformando, posiblemente también perdiendo esa devoción, pero afortunadamente gracias a las localidades cercanas, vecinas y a los vecinos, que al fin y al cabo son los que esa devoción no han perdido y que la mantienen ahí. Ajá. También hay que agradecer pues eso a los vecinos de Tembleque y de Tubleque, que sigan cada año pues potenciando, a los párrocos también, que son los que al fin y al cabo también tienen parte de culpa de que la devoción siga ahí al pie en la brecha, y bueno, y sobre todo, insisto una vez más, a los fieles, que son los que cada año en estas festividades, que este año desgraciadamente pues no va a poder celebrarse, pues hacen que sea un día importante esa romería al Cristo del Valle, y que no se pierda, que no se haya quedado ahí olvidada en el tiempo, como sí que ha ocurrido con algunas otras celebraciones sanjuanistas, que algún día hablaremos de ellas, que desgraciadamente se han perdido, se han dejado de practicar y se han olvidado. Bueno, pues a ver si esta romería del segundo domingo de mayo, pues ya es imposible, pero a ver si podemos recuperar al menos la de septiembre. Ha sido todo un descubrimiento lo que me has contado. Me ha encantado. Además has dibujado perfectamente esa pequeña ciudad, esa pequeña aldea que estaba alrededor de la ermita del Cristo del Valle de Tembleque. A ver, dos cosas antes de que te marches. La primera, el amigo Pedro de Tembleque me ha dicho, oye, que parado el tractor para poder escuchar a Pepe, ¿no? Así que un saludo a Pedro y felicidades, que ayer estaba de cumpleaños. Es además el responsable del blog informativo Todo Tembleque. Un abrazo enorme. Y otra cosa, Pepe, fíjate, ahora que vamos a tener que cambiar, vamos a tener que hacer una vuelta al turismo más propio de los años 70, en el que no hacíamos tan largos viajes, en el que, pues, Tembleque yo creo que está, pues, a punto de concluir la rehabilitación de la Plaza Mayor. Tembleque, por ejemplo, es una sugerencia magnífica para este verano, que va a ser, desde luego, cuando menos atípico. Y dentro del turismo de interior es un pueblo precioso manchego, típico manchego, y no sé cómo estará, no sé si lo sabes tú, cómo van las obras del tema de la Plaza Mayor. Yo he seguido varios días, sigo habitualmente a Pedro en su blog yo sé a quien sigo también. Sí. Sé que estaba a punto de terminar la plaza, no sé si él, que nos lo confirme luego vía Facebook, sí, no, que nos confirme si enseguida, se han rematado las enseguida obras. me va a mandar comunicación, me va a decir. Seguro, pero bueno, lo importante es que cuando ya empecemos a salir a nivel provincial o interprovincial, pues seguro que ya se puede visitar al completo y con la restauración terminada ya la plaza de Tembleque, y como tú dices, me sumo a esa invitación a todos los oyentes que no conozcan esta plaza. Es imperdonable no conocer la plaza de Tembleque, bueno, nosotros con Suegra porque la tenemos al lado, pero al resto de oyentes de otras localidades. Es maravillosa, es preciosa, preciosa. Hablamos de una de las mejores plazas de la provincia de Toledo. No vamos a poner la primera porque se nos cabrean en Ocaña también, que también hay amigos en Ocaña, pero yo diría que en el ranking, en las tres primeras y más bonitas plazas de Toledo, sin duda está la de Tembleque, con la historia que conlleva, con esa cruz de San Juan que rodea todo el pórtico de la propia plaza. Preciosa. Es una típica plaza castellana. La de Ocaña también, todo hay que decirlo. La de Ocaña también, lógicamente tiene su encanto y tiene otra historia, pero no, hay que visitarla. Pero en este caso, hoy toca hablar más de Tembleque. Ya hablaremos de Ocaña, no pasa nada. Sí, no pasa claro, nada. Mira, pues nos pilla un poquito más lejos, no era Campo de San Juan, pero también no deja de ser provincia de Toledo. Yo vuelvo a decir y hay unos manuscritos muy curiosos árabes que sí, conservaba la familia del Águila allí en Ocaña. Acordaos que la familia del Águila también la tenemos en Consuegra, y que hablaremos algún día de esos manuscritos árabes que se hallaron en una despensa en Ocaña, picando en una obra, y que tienen una historia tremenda, curiosísima, que un día recuperaremos, no os preocupéis. Bueno, pues vamos a tener que hacer un cambio de mentalidad turística post-pandemia. Y aunque, desde luego, los meses estivales hace un calor de justicia por estas tierras, una propuesta magnífica de primera hora de la mañana pasearte por las calles de Tembleque, irte a Ocaña, visitar los silos de Madridejos, acercarte por Camuñas. Pues vamos a hacer turismo rural. Y además que así también
ayudamos un poquito a que esto vaya para arriba. Le queda bien porque si no han terminado... Local, al turismo local. Claro que sí. Y conocemos nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros monumentos, nuestros pueblos, en definitiva. Le tiene que quedar bien poquito a la Plaza Mayor de Tembleque para la reapertura. Pepe García Cano, ya no te dejo más, o sea, ya te dejo, que he aprovechado hasta las 11, media hora hemos estado hoy. Nos encontramos la próxima semana, si te parece, ¿vale? Eso es, muy Saludo, bien, encantado. Hasta luego. Y lo dicho, felicidades a Pedro de Todo Tembleque, es un blog que os recomiendo. Pues bueno, va narrándonos poco a poco diariamente lo que es la actualidad en esta localidad. Yo, de hecho, sigo el desarrollo de la rehabilitación de la Plaza Mayor pues a través de este blog. Es un fiel oyente de la casa desde hace muchísimos años. Y me ha dicho eso, oye, grábamelo, aunque para el tractor, para poder escuchar a Pepe, pero grábamelo, que quiero escuchar, a ver qué dice de esta ermita del Cristo del Valle de Tembleque. ¿Cuánta historia detrás? ¿Os dais cuenta? En fin, las 11 en punto de la mañana. Venga. Nuestro pasado, con José García Cano. Radio Consuegra, 107.1.